Queridos amigos, bienvenidos un viernes más a Lo que no te han contado, este espacio en Big One en el que intentamos arrojar un poco de luz dentro de esta habitación oscura que es la política, la economía y todo lo que realmente te quieren ocultar, pero que muchas veces se pierde, hay de pequeños destellos que se pierden entre la información del día a día. Seguramente, y por esto quiero empezar, habrás visto que desde que Donald Trump ha sido reelegido presidente de Estados Unidos, no hay día en el que en España no se hable de él. Parece que se ha convertido en el enemigo número uno del gobierno, siendo el presidente de otro país mucho más grande, mucho más poderoso, con mucho más dinero, y que los informativos de Radio Televisión Española, y para qué engañarnos, de la gran parte de las cadenas, no paran de informarnos de los escándalos de él, convertido en enemigo número uno. Los enemigos realmente son malos cuando se tienen cerca, pero cuando se tienen una distancia considerable cumplen una función y de hecho pueden venir bien. Por ejemplo, le pueden venir bien a un gobierno que se siente débil, que las encuestas no están ni mucho menos en su mejor momento. De hecho, al Partido Popular y a Vox le dan hasta 200 escaños, algunas o rozando ese número, algunas encuestas, como la que publicó ABC hace 2 domingos, y realmente el gobierno, por sus dificultades para sacar adelante cualquier pacto parlamentario y sobre todo por las corruptelas que le afectan, las presuntas corruptelas, desde luego a lo mejor necesita de la figura de un enemigo externo para que la gente se fije en él y sobre todo para convertirse en alguien necesario, porque realmente hay una parte de los españoles que le ha empezado a ver como un estorbo, como algo incómodo, como algo que ha dejado de cumplir su función, porque un gobierno que no tiene la fuerza suficiente como para gobernar, para sacar adelante sus pactos y que cualquier aprobación de cualquier norma en el Parlamento le obliga a hacer renuncias, a hipotecar el futuro de los españoles, desde luego se está más que comprometido. El gobierno se ha buscado diferentes enemigos durante los últimos tiempos. Uno de ellos, los jueces, la toga nostra, como les llamaban. Otro de ellos, la prensa, los sindicatos de ultraderecha, como decía también, que son realmente los que han encabezado acusaciones populares que han contribuido a que se inicien investigaciones o que se prosperen investigaciones sobre personas como Begoña Gómez, como David Sánchez o precisamente también la primera que se inició fue la del caso Coldo. También ayudaron ahí determinadas informaciones periodísticas que por lo menos dieron pista. A la prensa nos ha perseguido por tierra, mar y aire. Nos han llamado a la fachosfera, nos han dicho que mentimos, que somos ultras, que estamos al servicio de los poderes ocultos. Y ahora que parece que la burra no da más leche o que por lo menos hay determinadas cuestiones de ese mensaje falso, falsario, falseado, que no son ciertas, de repente ha llegado Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y no hay día en el que los informativos de Radio Televisión Española, los de la 1, los telediarios, los que cada vez menos gente, lógicamente, no le dediquen una buena minutada al presidente de Estados Unidos. A lo mejor Pedro Sánchez también quiere convertirse en alguien necesario en la lucha contra Trump, contra lo que ha llamado los tecnócratas, contra lo que ha llamado la derecha o la ultraderecha internacional, porque sabe que se le acaba el invento de la presidencia del gobierno o que se le puede acabar de un momento a otro, no lo sabemos, puede durar hasta 2027 o no, y a lo mejor lo que quiere realmente es una posición privilegiada dentro de esa oposición internacional a Trump y a esta nueva derecha radical, populista o como la quiera llamar el presidente del gobierno. El caso es que nosotros, con nuestra pequeña linterna, que a lo mejor no es muy potente, pero con la que intentamos afinar, intentamos, precisamente, reitero, poner un poco de claridad dentro de esta habitación a oscuras. Y una de las primeras cosas, digamos que más bien nos hemos enterado por la falta de sonido, más que de luz. Ha dejado de sonar en Badajoz la danza de la chirimoya. Yo no tengo ninguna duda de que si me subiera encima del piano y empezara a moverme así de espaldas, o si directamente empezara a porrearlo, sonaría por lo menos algo incluso hasta más afinado. Esta es la danza de las chirimoyas, composición más conocida del maestro Azagra, de David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, que como vemos en esta imagen renunciaba a su trabajo en la Diputación de Badajoz. El pasado miércoles se conocía la noticia en plena investigación. Y reitero,
vamos a seguir con nuestra linterna arrojando luz en la habitación, porque hay tanta información y se dicen tantas cosas y se cuentan tantas noticias que muchas veces a lo mejor te pierdes. La jueza Beatriz Viedma está investigando al hermano de Pedro Sánchez por presuntos, en los culpables son presuntos, reitero, delitos contra Hacienda y contra la Administración, en este último caso por presunta prevaricación y presunto tráfico de influencias. Y todo en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de Badajoz. En la causa, por cierto, no está solo, también se está investigando al presidente de la Diputación de Badajoz y al secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Esta causa seguirá adelante o no, pero en cualquier caso lo hará con David Sánchez en un estatus diferente. Se ha publicado de todo en las últimas horas, que dimitía porque no le dejaban hacer una ópera, que se iba en plena investigación, que aquí puede haber más, que aquí puede haber menos. El caso, la noticia, a día de hoy, es que ha dimitido de su caso. La danza de las chirimoyas dejará de sonar en Badajoz. No sé si habrá muchos pacenses que lo lamenten, pero, desde luego, el proceso judicial sigue vivo, sigue vigente y veremos a ver en qué queda este asunto en el que la presunta sombra de la corrupción y de la influencia familiar en la adjudicación de una plaza pública pagada con dinero de los contribuyentes vuelve a estar más que presente. También dentro de esta semana, y a esto queremos dedicar el programa, a esto lo quiero dedicar, por cierto, Iván Valencia vuelve a estar aquí a los mandos, como cada semana. En esta imagen podemos ver algo muy interesante que publicaba el Confidencial hace unos días. Es una conversación entre Víctor de Aldama y Begoña Gómez. Yo simplemente te quiero recordar que al principio de todo este proceso negaron cualquier vínculo con Aldama, prácticamente parecía un desconocido. Luego, poco a poco, posteriormente se ha llegado a ver que incluso ya no solamente es que tuviera una fotografía con Pedro Sánchez dentro de un acto de partido en el Teatro La Latina de Madrid, es que estuvo hasta en Ferraz, en reuniones. Es que Aldama, cuando salió de la prisión provisional, dijo que iba a ir a por ellos. Y poco a poco han ido trascendiendo pruebas. Una de ellas, la conversación de WhatsApp que veías con Begoña Gómez, que además, si ves las fechas de esa conversación, el 26 de junio de 2020 se produjo, según recordaba esta información de los compañeros del Confidencial, en plena negociación de rescate de Air Europa. Rescate de Air Europa que se produjo como consecuencia con la excusa de las pérdidas que había supuesto a la aerolínea las restricciones de movilidad dentro de la pandemia. Por cierto, esos rescates también se beneficiaron otras aerolíneas europeas, pero en esos casos no estaba, por ejemplo, la mujer del presidente del gobierno o un presunto comisionista como Víctor Aldama metidos en el ajo, pero de ahí salieron 475 millones de euros de dinero público de fondos europeos que recibió esta empresa. ¿Por qué participó Begoña Gómez en estas reuniones? Pues es una gran pregunta, desde luego, porque ella no tiene ningún cargo institucional, ningún cargo público y porque ella es que ni siquiera es consorte, porque no son jefes de Estado. Es la mujer del presidente del gobierno, ciudadana anónima, no tiene más estatus que tú y que yo. La única que la diferencia es que ella vive en el Palacio de la Moncloa, pero parece ser que tenía una serie de presencia dentro de la vida pública, dentro de determinadas decisiones, presuntamente, que se debían de tomar dentro del gobierno, que le llevó a participar en estas reuniones, que le llevó a reunirse, mejor dicho, incluso con Javier Hidalgo, el consejero delegado de la aerolínea, el hijo del fundador, mientras estaba negociando el rescate. Hay más mensajes, hay más capturas de pantalla que han trascendido durante estos días. Y como siempre, en este programa te lo vamos a intentar por lo menos poner un poco más claro, ordenarlo. Siempre te lo digo, soy Rubén Arranz, me lees todos los días en Independiente y aquí, en esta edición ya número 33, de lo que no te han contado, vamos a hablar de los mensajes, las capturas de pantalla que han salido de la esfera, del teléfono móvil, de donde sea, de Víctor de Aldama. Por cierto, David, me comprometí el lunes, se me había olvidado. Aquí lo tienes, montada la maqueta. Objetivo cumplido. Ha sido complicado, pero bueno, vamos a ello. Yo desde luego hay algo que vengo comprobando y perdonad este inciso desde que leo y investigo poco, mucho peor que otros compañeros que son muy buenos, mucho mejores, pero lo que veo es que mientras estamos empeñados en nuestra vida diaria, en pagar las facturas, en
en intentar pagar la hipoteca, en trabajar, en no desfondarse antes de llegar a casa, en intentar tener todo en orden. Esta gente actúa. Me refiero a nuestros gobernantes, nuestros políticos, las personas que los rodean, determinados individuos que no tienen una especial buena reputación, buena fama y a lo mejor con los que no te irías a la guerra ni siquiera de viaje, en autobús o en coche. Y resulta complejo, me entra como cierta impotencia al comprobar que situaciones como una pandemia las utilizaron para hacer sus negocios, sus negocietes, para vender millones de mascarillas y conseguir comisiones, por cierto, acreditadas por la Guardia Civil, por la UCO, que no fueron pequeñas. Aquí han salido chalés en estos casos de corrupción, aquí han salido pisos que alquilaban presuntamente para verse con señoritas, aquí han salido mm, presuntamente cientos de millones de euros, decenas y decenas de millones de euros defraudados de impuestos, de IVA, y aquí se ha situado al ciudadano en una posición muy compleja, porque claro, paga impuestos, le pegan un mordisco importante en la nómina. No sé si eres autónomo. Te recomiendo un artículo que leí de Alberto Olmos en el Confidencial, que era fantástico. Este periodista es autónomo y contaba cómo ni siquiera se les ha informado sobre el incremento de las cuotas del último año y sobre todo de los últimos años. Pero las cuotas han incrementado. Parece que cada vez hay más dificultades para salir adelante. Se nos vende un récord de afiliados en la seguridad social constante, se nos vende un crecimiento económico, pero la sensación que tengo cuando miro a mi alrededor por la calle es que hay cosas que no funcionan bien, que la gente cada vez las pasa más canutas, ya no solamente para pagar su casa o para salir adelante, sino simplemente para hacer una compra que el precio del ticket no sea muy elevado. Yo soy ciudadano de a pie, como tú o como yo, como tú, por supuesto, y como vosotros. Entonces, evidentemente lo sufro igualmente. Y no me deja de llenar un poco, y perdonad esta forma de editorializar, de impotencia, el mero hecho de comprobar que todo ese tipo de corruptelas generan tantos beneficios, tantos pingües beneficios, y que sobre todo se desarrollan siempre en momentos un tanto singulares como la pandemia, o con excusas, o se intentan esconder con excusas como las causas presuntamente justas, que son justas solamente para quienes las defienden, aunque las otras personas de la sociedad no las respalden, por supuesto. Una de las cosas que se potenciaba durante esta época en la que esta gente empezaba a moverse en el ámbito del gobierno era la del feminismo. Yo recuerdo las primeras manifestaciones del 8M. No entro a juzgar, no quiero juzgar todo, no quiero opinar sobre todo, pero el gobierno ponía toda su propaganda al servicio de estas causas. Iban varias ministras a esta manifestación y entre ellas, ya si recordáis, estaba la figura de Begoña Gómez y todos nos preguntábamos, pero si ella no es ministra, ni es ningún cargo institucional, ni siquiera ocupa ningún puesto de relevancia dentro del Partido Socialista, ¿qué hace aquí? Pues era muy buena pregunta. Luego, a raíz que se han ido sabiendo el caso de Begoña Gómez, de su máster, de su participación en el Instituto de Empresa, en el Africa Center, cuando han ido trascendiendo, cuando ha ido avanzando en su investigación el juez Peinado y cuando han ido publicando diferentes informaciones en los medios de comunicación, ya se ha visto que a lo mejor ocupaba un papel que no le correspondía. Ella, en cualquier caso, tampoco ha actuado con un especial sigilo. Siempre ha sido como una especie de portavoz de las causas con las que estaba de acuerdo el gobierno. Aquí se ve en un vídeo que he encontrado aleatoriamente, pero que me parece bastante representativo. Soy feminista porque es sinónimo de igualdad, de superación, porque nos permite avanzar socialmente sin pisar a nadie, porque todos y todas ganamos, por las generaciones futuras, por las que ya no están y nos abrieron el camino. Se lo dedico a mi madre, María, de Valderas, León. ¿Y tú? ¿Por qué eres feminista? Te he querido poner también este vídeo porque tiraremos del hilo en un programa de los siguientes, no sé si el siguiente o el posterior, pero seguramente antes de final de febrero comentaremos algo sobre esta causa feminista y de las mujeres rurales en la que participó de alguna forma Begoña Gómez, porque me parece un tema muy interesante. En cualquier caso, mientras se realizaban estas cosas, en estos momentos ya posteriores a los primeros estados de alarma, estos estaban trabajando a pleno pulmón. Entonces ya habían estado en aquella reunión en San Petersburgo, en la que coincidieron Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, dentro de la Organización Mundial del Turismo. También tenemos que hablar un día en profundidad de eso y del su presidente y del título de cónsul honorario que tenía Aldama, porque hay algo ahí que
tampoco nos termina de encajar. Un día Teresa Gómez, por cierto, la tendremos ahora dentro de un rato aquí, nos contaba algo sobre Georgia que me parecía muy interesante. En cualquier caso, aquí hay básicamente algunas cosas que ponen de relevancia la primera captura y alguna otra captura y algún otro documento con respecto a la participación de Begoña Gómez dentro de esas reuniones previas o las reuniones que mantuvo, entre otros con Javier Hidalgo, también con Víctor de Aldama, dentro del marco del rescate de Europa, que reitero, que fue con dinero público y que fue una millonada, fue el mayor que se dio en la pandemia, 475 millones de euros. Quisiera simplemente, lo decían los compañeros del Confidencial en la información que publicaron el otro día, simplemente quisiera reseñar que en ese momento esta señora, la mujer del presidente del gobierno, dirigía el Africa Center dentro del Instituto de Empresa, que se dedicaba también eso, a las causas de desarrollo sostenible, lo que he llamado las causas Kumbaya, y que había firmado previamente con Air Europa un acuerdo de patrocinio de 40.000 euros. Una fuente dentro de la compañía, no era oficial, pero me dijo en su día que eso se había sustanciado, que no se había hecho efectivo toda esa inversión, que se había sustanciado en la utilización de determinados billetes de avión, pero que tampoco habían sido muchos. El caso es que ahí hubo un nexo, un evidente nexo, y hubo un convenio entre el Africa Center y Air Europa. No, también leí algún párrafo de la noticia del Confidencial que también me parecía bastante relevante. Por ejemplo, que a una de esas reuniones que se celebraron en la sede de Europa, en una de las sedes en España, la mujer del presidente llegó a las instalaciones de Globalia con 2 escoltas. Y que ahí en esa reunión, que fue en el despacho de Hidalgo, participó también Víctor Aldama, que aquí era asesor de la aerolínea. Entonces, no sé, hay determinadas cosas aquí que no terminan de encajar. Entre ellos, cuál era el papel que cumplía la mujer del presidente aquí y esa comunicación que tenía. Si hay algo que prueba la captura de pantalla que te señalábamos antes de WhatsApp, es que hubo una comunicación, y una comunicación se ve de confianza entre ambas partes, y una comunicación acreditada entre Begoña Gómez y Víctor de Aldama. Y Víctor de Aldama no es cualquiera. Víctor de Aldama es el centro, diría que es el elemento más peligroso al que se enfrenta el gobierno desde su salida de prisión provisional. Pero Víctor de Aldama está en el cogollo tanto del caso Koldo, que es el caso de las mascarillas principalmente, entre otras, como de la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid. Por cierto, en el acto que había preparado un acto con varios ministros, entre ellos Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña actualmente, y Víctor Aldama también está, por supuesto, presuntamente implicado en el caso de la trama de los hidrocarburos, de la que también le preguntaremos a Teresa Gómez posteriormente. Hay diferentes informaciones al respecto. En una de las últimas que ha salido, básicamente, ya se le atribuía una relación o estar detrás de un presunto fraude a la hacienda pública con los hidrocarburos de 182,5 millones de euros. Yo simplemente en estos casos siempre te digo lo mismo, porque creo que hay cierta cuestión de estos programas que implica concienciar. ¿Cuánto dinero te quitan de la nómina cada mes? ¿Cuántos impuestos pagas simplemente al ir a llenar el depósito a la gasolinera o al ir al supermercado? Es que aquí hay sospechas de un presunto fraude de decenas de millones de euros. Y esta gente se movía como Pedro por su casa por el Ministerio de Transporte que dirigía en su día José Luis Ábalos. Y esta gente se llegó a reunir en Ferraz con cargos del PSOE. No sé, hay algo aquí que desde luego llama a una reflexión. Víctor Aldama, por supuesto, también está intentando como limpiar su imagen últimamente y venderse prácticamente como un héroe, cosa que evidentemente no es. Aquí sí hay una cosa que yo nunca he comprado, es esa labor de prácticamente como de empresario exitoso y de facilitador con buenos contactos que ha intentado transmitir Víctor de Aldama y sus representantes, el tipo tan oscuro, desde que ha salido de prisión. Mm, Cuesta confiar en alguien al que la UCO ha implicado en un vuelo que llevó oro de Moscú presuntamente
desde Venezuela hasta Moscú, pasando por Zambia. Cuesta confiar en alguien que organizó empresas y, reitero, esto es fruto de un directivo de una empresa pública que dependía del Ministerio de Transportes, refiriéndose a soluciones de gestión y apoyo a empresas, que es la empresa que compró el proveedor de mascarillas de diferentes ministerios con sede en el Ministerio de Transportes. Me refiero, o sea, el recomendado por el Ministerio de Transportes a ministerios como Interior, a Francina Armengol cuando era presidenta de Baleares, a Ángel Víctor Torres cuando era el presidente de Canarias. Esta empresa estaba participada por Víctor de Aldama. Y uno de los directivos de esta empresa pública, que si no recuerdo mal es de Puertos del Estado, dijo en una auditoría interna que hicieron en el Ministerio de Transportes, ya con Óscar Puente, de ministro, que le daban ganas de tirarse de los pelos cuando veía las cuestiones que afectaban a esta empresa, los chanchullos o lo que fuera. Pero Víctor Aldama está intentando lavar su imagen. Estaba hace unos días en me ha parecido que ha pasado bastante desapercibido esta entrevista de Aldama en un medio que se llama América TV Miami, y estaba explicando diferentes cosas sobre sí mismo. He preparado aquí una serie de cortes porque hay alguno que de verdad, o sea, me hace entre reír y plantearme hasta qué punto en este país se crean héroes y villanos con una facilidad alucinante. Mira este primer corte. Tú realmente eres una persona 100% hecha a ti misma. Sí, se puede decir así, porque no he tenido, digamos, ayudas dinerarias por ningún lado, y básicamente pues yo he salido adelante pues convirtiéndome yo mismo en lo que soy. Es un hombre hecho a sí mismo, pero también dice que es un empresario de éxito. ¿Eres una persona exitosa en los negocios? ¿Podemos considerarlo así? Bueno, no es por, digamos, tirarme flores a mí mismo, pero yo puedo decir que sí, por eso mismo, porque han salido bien y bueno, y he conseguido hacer muchas relaciones. Es que hay diferentes cuestiones que ha dicho que no dejan de llevar a pensar que hay algo de él, algo muy profundo, o que le impide ver lo que está bien y lo que está mal, o que directamente le hace cachondearse del contribuyente español. Porque el mero hecho, simplemente el mero hecho de lo que él cuenta, de que dio una comisión al director de gabinete de María Jesús Montero para ver si podía retrasar un embargo a una de sus empresas, a una inmobiliaria, un embargo de mucho dinero, solamente por eso intentar influir con esa cantidad dineraria. Esto lo digo según lo que dice él, sea verdad o sea mentira. Solamente por eso, desde luego, no le convierte a Víctor Aldama en algo que podemos llamar como un empresario modélico o un empresario de éxito. Yo creo que le convierte en alguien que sea partido de risa en la cara de los contribuyentes. Y ese es él. Compruebo con cierta sorpresa. Por esto me encantaría entrevistarle y preguntárselo, y que tuviera la ocasión de expresarse y yo de preguntarle. Sería una especie de sueño periodístico. Y aquí voy a contar una cosa. Aquí teníamos una entrevista palabrada con su representante, y el día que vinimos, que era un día de fiesta, nos puso de excusa que tenía gripe para no venir, y hasta fingió tos y demás. O sea, un personaje, unos personajes. Pero reitero, de modélicos, nada. Hay una parte de los ciudadanos cansados con el gobierno que creo que han expresado una confianza mayúscula en este personaje, como el héroe que va a tumbar a Pedro Sánchez. Ojo, cuidado, que con aquello de vender el alma al diablo, porque es verdad que a lo mejor si vendemos el alma al diablo, al demonio, en esta vida conseguimos buenos resultados a cambio de la pena eterna. Ojo con ponerse en manos de Aldama. Lo que sepa, que lo cuente. Si hace caer a Sánchez, bueno o malo será según votes al PSOE o a otros partidos. Evidentemente para el país muy malo no puede ser, dado esa espiral que emprendió el gobierno hace un tiempo de, como gato panza arriba, atacar a todo el que tiene alrededor, sobre todo al edificio, a la estructura, al armazón de la democracia y del Estado de Derecho español, cosa muy peligrosa, pero que a Víctor Aldama no es nadie de fiar. De hecho, miren lo que decían, qué negocio era exitoso.
Bueno, serías un intermediario que consigues una constructora que se presenta a una licitación, para que la gente lo entienda. En el ministerio se encargan que esa licitación que presenta la constructora con la que tú tienes tratos, gane esa licitación y esa gente está de acuerdo en darte una comisión normal por conseguirles el trabajo, ¿correcto? Básicamente es correcto, pero la comisión, digamos, el gordo de la comisión se lo llevaban ellos, y yo lo que solía tratar con la constructora era que obra que yo tenía pendiente de hacer o por desarrollar, que la hicieran ellos, y que obviamente el coste fuera mucho más barato. Esto está por demostrar, pero lo que denuncia, ojo, cuidado, que tiene gravedad. Aquí lo explica un poco más claro. Ellos te decían a ti que parte de las comisiones iban a las arcas del Partido Socialista para financiación, ¿correcto? Sí, así es. Parte de las comisiones servían, presuntamente, dice Víctor Aldama, para financiar al Partido Socialista Obrero Español, el partido del gobierno, el partido de Pedro Sánchez, el de José Luis Ábalos, el de Santos Cerdán, el partido que, por ejemplo, presenta a Óscar López por Madrid hablando de ejemplaridad y hablando de lucha contra el nepotismo y contra la corrupción. Bueno, en fin, el Partido Socialista, el de toda la vida, especialista en desilusionar a generaciones enteras de jóvenes socialistas. Hay una cosa, para mí es el titular de la entrevista, dura 41 minutos, los he visto con total interés y atención, y lo que más me llama la atención es que Víctor Aldama afirma que el gobierno intenta negociar o intentó negociar con él un pacto de silencio, un pacto de amistad o de un armisticio, por llamarlo de alguna forma. Yo mantengo que el caso de hidrocarburos, de alguna manera, en mi caso se lo inventan, o lo manipulan para meterme en la cárcel y demostrarme el gobierno que la fuerza que tiene, que me asuste. Y yo llevaba semanas intentando de alguna manera acercarse a nosotros con posturas de negociación, justamente para que yo no sacara esto a la luz, ni para que hablara, porque a mí me estaban haciendo por muchos lados muchísimo daño, y obviamente yo en mi círculo estaba diciendo que no entendía nada, cuando lo único que había hecho es ayudarles a ellos en muchísimas cosas, igual que hice cuando estaba en la UC2 colaborando con la Guardia Civil. Esto que dice es muy interesante. Básicamente, reitero, lo que comenta es que el gobierno le ofreció un pacto, el PSOE le ofreció un pacto, mejor dicho, para que no cantara. Y él comenta que quiere seguir colaborando. De hecho, pidió acceso a su teléfono, el que le incautaron cuando registraron su domicilio, para intentar ayudar a la Guardia Civil a esclarecer la investigación. Y ahí está, a lo mejor, lo que va a guiar, o lo más importante, lo que va a ser más relevante dentro de esta primavera informativa. Los teléfonos móviles de Víctor Aldama y el de Koldo García, que por lo visto, por lo que se sabe, ejercía un papel de asesor, de mediación, de lo que fuera, muy relevante entre las partes y entre los que se querían acercar al ministerio. Vamos a ver lo que sale de ahí y vamos a ver hasta qué punto hace temblar, hace desequilibrarse incluso el edificio del gobierno. A estas alturas seguramente se ha anunciado tantas veces la llegada, la caída de Pedro Sánchez, para mí siempre con cierta exageración, que a lo mejor estás incluso defraudado porque no caes si eres contrario al gobierno. Desde luego lo que ha salido es grave. Y desde luego, por mucho menos, dimitió el gobierno de Antonio Costa en Portugal. Aquí Pedro Sánchez está intentando resistir y además, como te decía, con gato panza arriba. Como gato panza arriba, intentando atacar a todos los contrapoderes que están poniendo en cuestión su forma de gobernar y están intentando que se sepan estas corruptelas. Esta semana el diario El Mundo, además de con la firma de Esteban Urrestieta, siempre fiable, publicaba una serie de capturas de pantalla que volvían a hablar de una persona que se consideró víctima, José Luis Ábalos. Pues dice, bueno, ahí tienes algo que te va a gustar. Y sale el correo de esta persona con la que tuve una relación. Ah, pero es que a continuación
Esto tuvo una relación con Sí. la tal Jessica. Sí, Como sí, con sí, Jessica sí, Clio. como las que tienen normalmente todas las personas. Ábalos habla de amor, Ábalos habla de política, Ábalos llegó a hablar de feminismo, Ábalos sobre todo habla de que es un peón en medio de una partida en la que se considera una víctima, y la relación a la que hacía referencia, tú ya te la sabes, es la de Jessica, esa persona a la que le pusieron un pisito en un modesto apartamento de lujo dentro de la Plaza de España de Madrid. Se rompió el frigorífico, no le enfriaba bien y les tuvo que llamar para decir, oye, mira a ver que me tienes que arreglar esto, que es que así no se puede vivir aquí. Hay veces que en el amor pasan estas cosas. Hay heridos de consideración, hay veces que la cosa se enfría y hay veces que el frigorífico deja de enfriar. Yo creo que se me resumen perfecto de las relaciones. Estoy seguro que si alguna vez ve esto José Luis Ábalos sabrá de qué le hablo. El caso es que, como te decía, el diario El Mundo, Esteban Urrestieta, publicaba una serie de informaciones esta semana y una de ellas era muy interesante porque básicamente lo que ilustraba es, como puedes ver aquí, sobre determinados mensajes que se intercambiaron don José Luis Ábalos con Víctor Aldama. En este primero, básicamente lo que le envía, aquí no está la respuesta, pero está, digamos, el primer mensaje de Víctor Aldama Ábalos, y le dice, esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos. No voy a seguir aguantando mentiras y comentarios sobre mí que no son. Un abrazo. Esto fue el 12 de octubre de 2028. Quisiera recordar que José Luis Ábalos es apartado de su puesto unos meses antes, en julio, cuando Pedro Sánchez declaró una crisis de gobierno y le quitó de ministro de Transportes. Ahí, de lo que se habla en informaciones, que se rompió la vinculación por completo entre las partes. Hay otro mensaje, aquí sí que tiene respuesta, que está fechado el 11 de febrero del año 2022, si no estoy leyendo mal. Dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Eso dice Aldama. Espero que estés bien. Me gustaría tomarme un café contigo. Dime cuándo podrías y dónde es importante. Me gustaría que estuviéramos los dos solos. Un abrazo. Y ahí le contesta José Luis Ábalos, siempre según esta información, y le dice, yo estaré en casa toda la tarde. Y luego hay otra captura que lo que ilustra es sobre, digamos, que tenían un trato personal, o por lo menos que es el 8 de mayo, perdón, el 6 de mayo de 2021, que tienen todavía con Ábalos como ministro. Por cierto, estas cosas son importantes, estos matices. Ministro, buenas tardes desde República Dominicana, RD. Espero que todo esté yendo bien con la operación de, aquí se refiere a exmujer de José Luis Ábalos. Mucha fuerza para estos momentos delicados y un fuerte abrazo. Cualquier cosa a tu disposición. Aquí se entienden varias cosas. Y es que, entre otras cosas, tenía cierto conocimiento sobre la vida personal de Ábalos el señor Víctor de Aldama. Si todavía cabía alguna duda al respecto. Porque han salido las últimas semanas contratos como el de aquel piso en la zona de Cuzco, en el Paseo de la Castellana de Madrid. También se hablaba de aquel chalet en la Costa Gaditana. Bueno, la operación ha sido un éxito. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Esa fue la respuesta de José Luis Ábalos el mismo día, tan solo un minuto después de que figurara el otro mensaje, que es el que veías en verde. Yo no sé todas estas cosas en las que se han traducido y todo lo que han costado, de caros o no. En cualquier caso, hay varias cuestiones que están claras a esta altura. El rescate de Europa se tradujo en una inversión de 475 millones de euros de dinero público. Por los contratos de las mascarillas, esa empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, llegó a ingresar 54 millones de euros. El IVA, en el que se contabiliza la cuestión de los hidrocarburos, el presunto fraude de los hidrocarburos, era, según esa información que leía antes, de 182,5 millones de euros que presuntamente se defraudaron a Hacienda. Y luego hay otras cosas que a mí, desde luego, esta semana me han llamado la atención y que me parece que son mucho más representativas de lo que parece y mucho más graves de lo que a priori
se puede deducir de determinados titulares. Aquí vemos en esta imagen, Ábalos pactó con una empresa malaya vender un local a cambio de una licencia bancaria. Llamaba a Teresa Gómez justo cuando leía esta información y le decía, por favor, explícamelo. Y me pareció una cosa tan grave que no he tenido, le pedí que entrara y que lo explicara a vosotros, porque seguro que ella está mucho más capacitada que yo para hacerlo y porque me parece un asunto de extrema gravedad. Vamos a escuchar a Teresa Gómez de The Objective. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual, con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Teresa Gómez, periodista de The Objective, amiga del programa y voz fundamental para enterarse de lo que está pasando con los casos de corrupción que afectan al gobierno, al país y a tu bolsillo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? A ver, esta semana sacabais en el periódico otra vez del ostracismo, iba a decir, pero a lo mejor no es la mejor palabra, a José Luis Ábalos. Ábalos pactó con una empresa malaya vender un local a cambio de una licencia bancaria, pero ya estamos en Malasia. Totalmente. Mira, ¿te acuerdas que hace unos meses nosotros hablábamos al principio se decían que el fraude de esta presunta organización criminal que involucra a José Luis Ábalos, que involucra a Koldo García y, por supuesto, al comisionista Víctor de Aldama, al principio se decía que era únicamente con el tema de las mascarillas. Hace unos meses, bastantes meses antes de que estallara la trama de los hidrocarburos, dijimos que no solamente iba a ser el caso de las mascarillas, sino que había otras tramas que eran mucho más importantes, como era la del petróleo, el fraude del IVA en el petróleo, y que ahí sí que se había robado dinero, no tanto en las mascarillas. Luego también dijimos que otro sector en el que operaban es en la adjudicación de obras públicas, un clásico en la corrupción española, pero realmente donde han defraudado dinero y donde se han podido enriquecer con mayor notoriedad es en el petróleo, en el fraude del IVA en los hidrocarburos. Pues ahora nos dicen que aparte de esto también se negoció con determinadas empresas otorgar licencias bancarias, no solamente aquí en España, sino empresas que también tenían licencias en el extranjero, y de esa manera poder ocultar parte de ese patrimonio porque controlaban la entidad bancaria. Es decir, el entramado es de tal calado que ya no solamente han robado dinero, presuntamente, sino que además han creado entidades bancarias para poder guardar ese dinero que han robado, y además en países extranjeros, para que la cooperación con España sea prácticamente imposible y a la hora de seguir el rastro sea prácticamente imposible. Entonces, nosotros tenemos constancia, hemos visto las pruebas, tenemos los WhatsApp de una serie de WhatsApp de cómo Ábalos intermedió con una empresa de Malaya para esta empresa tenía interés en crear una entidad bancaria aquí en España. Entonces él se ofreció como intermediario para que el Banco de España le pudiese otorgar esa licencia. Uno de los requisitos que él iba a poner, entre otros muchos, por supuesto, era que la empresa de Malaya tuviese la entidad bancaria en Valencia, concretamente en un local que era propiedad de Ábalos y que él quería venderle a la empresa malaya porque ese local pues le estaba costando mucho sacarlo al mercado, poderlo vender, entonces quería deshacerse de él cuanto antes. Casualmente, ese local es la sede de la ONG
que él bueno, pues fue uno de los fundadores de esa famosa ONG que bueno, recibió casi 5 millones de euros en subvenciones públicas que por el momento no ha podido justificar del todo, y de hecho Antifraude le ha exigido que lo justifique o que devuelva el dinero, los fondos públicos que ha recibido. Pero, Teresa, te estoy escuchando y primero estoy alucinando. mm, Y otra cosa que se me viene a la cabeza es, esta gente no era, todo esto por supuesto presuntamente siempre, pero no eran muy hábiles a la hora de moverse, ¿no? Es decir, iban con todo, ya está, sin disimulo. Hombre, yo creo que son mucho más hábiles, por ejemplo, que en otras tramas de corrupción y de hecho yo, si estudias el sumario de la Gürtel, el sumario de Púnica, el sumario de Lezo, te das cuenta que la trama de corrupción que afectan al Partido Popular son muy de andar por casa y todo queda aquí en España, por lo tanto es muy fácil seguir el rastro del dinero porque además son comisiones en adjudicaciones de obras públicas, que por supuesto es corrupción también, pero a la hora de poder investigar esos hechos es muy fácil, ¿no? Cosa que, bueno, pues que se agradece tanto periodísticamente como a los, por parte de los investigadores, porque de esa manera pues los hechos pueden ser condenados. Ellos, aunque actuaban de una manera muy de andar por casa, es cierto que el entramado es mucho más complejo que el de otras tramas de corrupción, entre otros motivos porque la mayor parte de los países que intervienen son países extranjeros como República Dominicana, como Venezuela, como Guinea Ecuatorial, que son países que jamás van a contestar a una comisión rogatoria de la Audiencia Nacional. Por tanto, nunca se va a saber los fondos que se han defraudado y que se han ocultado en el extranjero. A mí me cuentan que en República Dominicana ya le han comunicado de manera extraoficial, no oficialmente, las entidades bancarias ya han comunicado que ellos no van a colaborar. Ellos son un paraíso fiscal y obviamente si colaboran con la justicia, pues ya nadie va a estas entidades bancarias a guardar el dinero defraudado, y ya han contestado que ellos no van a colaborar con las comisiones rogatorias giradas por el juez Santiago Pedra. Por tanto, sí que es cierto que se movían con cierta impunidad, porque ellos han pensado hasta el momento que eran totalmente impunes y que esto no se iba a perseguir, porque han visto como sus antecesores se han enriquecido de una manera abismal y no hace falta ni siquiera mencionar nombres. O sea, yo creo que todos nos acordamos de Bono, de Zapatero, como después de salir de la política, que la política tampoco es que te dé tanto dinero, de repente han tenido un incremento patrimonial, Moratinos, que ha llamado al menos la atención y que ha sido siempre muy difícil de poder investigar, porque causas judiciales que se han abierto no han terminado por, bueno, por no llegar a ninguna conclusión porque no se ha podido seguir el rastro, ¿no? Entonces estos han querido hacer lo mismo, han querido enriquecerse, han pensado que como a los otros nunca se les ha llegado a condenar, ellos tampoco iban a ser condenados, y no sé si es por haberse movido por haber pensado que nunca les iban a pillar, pues han cometido determinadas errores, ¿no? Claro, pero Teresa, una de las cosas que has dado una clave que a mí por lo menos me llama la atención. República Dominicana no quiere colaborar, evidentemente, porque cualquier dato que dé puede hacer que se caiga su chiringuito financiero realmente. Vamos a hablar con estos términos. ¿Hay probabilidades de que algunas de estas acciones ya no solamente es que queden impunes, sino simplemente que queden sin investigar por estar en estos paraísos fiscales? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gran parte por ejemplo, la trama de los hidrocarburos, gran parte del combustible que se refinaba en República Dominicana, a nosotros nos dicen que provenía de Venezuela, de la narcodictadura venezolana. Venezuela, de hecho, por eso Delcy Rodríguez tenía esa relación tan estrecha con el propio Víctor de Aldama. La narcodictadura venezolana no va a colaborar con la justicia española. ¿Quiénes van a ser los países que van a colaborar? Pues, por ejemplo, Portugal. Esta misma trama de los hidrocarburos también se instaló en Portugal. Nos consta que hubo mucho dinero que se desvió a Luxemburgo. Todos los países de la Unión Europea, por supuesto, que van a colaborar, pero es que parte de ese dinero, una vez
llevado a países de la Unión Europea, pues ha sido transferido a otras entidades bancarias que no están en territorio de la Unión Europea. Y yo creo que ese va a ser el principal escollo que se va a encontrar el juez Santiago Pedraz. Claro, el otro día veía una entrevista a Víctor de Aldama en una televisión. Hoy le entrevistan también. Sí. Él se definía como alguien que se había hecho a sí mismo. Y claro, yo no paro de leer informaciones y creo sinceramente que no lo he sabido explicar bien durante todas estas semanas. Me refiero a la trama de los hidrocarburos. ¿Cómo podemos explicar a la gente que ve el programa hasta qué punto es grave esta trama y hasta dónde llega? La trama de los hidrocarburos consiste en lo siguiente. O sea, yo entiendo que es algo un poco difícil de entender porque me cuesta hasta a mí y estoy todo el día leyendo informes y sumarios y demás. Pero básicamente consiste en lo siguiente. En España es muy difícil que te otorguen una licencia de operadora para poder vender combustible en España. O sea, es muy difícil, te la tiene que otorgar el gobierno. ¿Qué consiguió Víctor de Aldama? Víctor de Aldama y Claudio Rivas, su socio principal, consiguieron que el gobierno le otorgase una licencia de operadora para poder vender combustible en España. ¿Por qué? Bueno, pues según la investigación, presuntamente porque pagaron una comisión. Sabemos que es de 600.000 euros, no sabemos si esta comisión fue a más, pero al menos de 600.000 euros, y también le regalaron una casa al ministro José Luis Ábalos a cambio de esta licencia de operadora. ¿Por qué querían ellos vender combustible en España? Por lo siguiente. Ellos se traen el petróleo de Venezuela, lo refinan en República Dominicana, porque en España no se puede vender directamente el petróleo venezolano, por las sanciones que te imponen la Unión Europea por las condiciones de Venezuela, ¿no? De la narcodictadura venezolana. Entonces, refinaban el petróleo en República Dominicana, ahí le cambiaban el origen de la procedencia y se lo traían a España. Y en España lo vendían a las gasolineras. ¿Dónde está el fraude? Pues ellos lo que hacían era lo siguiente. La operadora le vende el combustible a una distribuidora, que la distribuidora era una sociedad montada por ellos. Y la distribuidora se lo tiene que vender a la gasolinera. La distribuidora hace de intermediario. ¿Qué ocurre? Que la operadora le vende el combustible con el IVA a la distribuidora, con un 21% del IVA. Y luego la distribuidora pues, se lo vende con ese 21% también a la gasolinera. ¿Quién se tiene que declarar el IVA? ¿Quién debería declarar ante la Hacienda Pública el IVA? Pues la operadora, que es quien lo ha cobrado, ¿no? Entonces ellos lo que hacían es, vendían con un 21% del IVA, pero luego no declaraban ese IVA y le echaban la culpa a la distribuidora. La distribuidora, que era también de personas de la trama de los hidrocarburos, se declaraba en quiebra y montaban otras distribuidoras, tenían una red de distribuidoras. Con ese 21% de IVA conseguían defraudar grandes cantidades de dinero. En un principio se dijo que eran 182 millones, ahora la cuantía se ha elevado a más de 400 millones de euros. 400 millones. Que a nosotros nos cuenta que son 1.000 millones de euros lo que hasta el momento se ha contabilizado. Nosotras, fuentes de la investigación, nos dicen que nunca en la vida habían visto una trama de estas características que se hubiese defraudado tanto dinero a la hacienda pública. Básicamente lo que hacían ellos a través de esa operadora es vender el combustible con IVA, pero luego no declara el IVA. Por lo tanto, siempre se llevaban un beneficio de un 21%. Teresa, simplemente porque lo has explicado fantásticamente bien. Pero, no te creas, porque a veces me lío, ¿eh? No, pero está muy bien explicado, la verdad, y además muy, muy claros los conceptos. Pero hemos hablado de la trama, de las dificultades de los investigadores, pero también en este tiempo se han producido ataques al último eslabón de la cadena, que es a quien está publicando estas informaciones, que muchas veces, que eso no son recortes de prensa desechables, son recortes de prensa que han ayudado incluso a abrir investigaciones. ¿Estáis sufriendo muchas dificultades, muchos ataques, muchas presiones, muchas amenazas los periodistas que estéis investigando este caso? Pues sí, Rubén, muchísimas, la verdad. O sea, nunca, yo creo que nunca hemos recibido, yo por lo menos personalmente no había recibido tantas
presiones ni amenazas, también intentan pues amenazarte metiéndose incluso en la esfera personal y privada, para que no sigamos publicando, para que no sigamos investigando. A nosotras nos consta, y esta es la información que nos llega, que Víctor de Aldama está llegando a un acuerdo con el gobierno, donde también está la fiscalía, y a él realmente lo que le preocupa es la trama de los hidrocarburos, y llegando a un acuerdo, esta trama se puede llegar a cerrar porque hay grandes empresas involucradas, en la que el gobierno, por unos intereses económicos, pues no quiere eh, que esto llegue a más, ¿no? Porque ellos entienden que si estas empresas afectadas, que son empresas con muchísimo poder, terminan salpicadas, pues podría llegar a afectar a la economía del país. Lo que pasa es que yo creo que si alguien ha cometido un delito de corrupción, ya sea una gran empresa, ya sea un pequeño empresario, sea quien sea, la función de los periodistas es investigarlo, y la función de la justicia debería ser condenarlo, ¿no? Para que no siempre los impuestos siempre lo paguen los mismos, que es el pequeño y el mediano empresario, y mientras tanto los otros puedan robar y defraudar sin ningún tipo de pudor. Y entonces, claro, si publicamos en los medios de comunicación estas investigaciones, ese pacto se le dificulta más, porque si sale públicamente no pueden, ya la información al final es poder, por lo tanto, si ellos no son solamente ellos los que tienen esa información, sino que es una información que se publica en los medios, pues no pueden no condenarle, no pueden no procesarle por estos delitos, ¿no? Entonces el pacto se le complica. Y entonces su objetivo es intentar callarnos, intentar silenciarnos, y por eso es cierto que sí que es cierto que estamos recibiendo muchísimas presiones, para tanto mi compañera Ketty Garat como yo, como el periódico, para que no sigamos investigando, y lamentablemente es verdad que a veces dices: "Jo, es que a veces a lo mejor no me compensa", ¿no? Porque, eh, jope, sí que es cierto que a veces afecta, pero yo creo que tenemos que seguir. Yo creo que también, sinceramente. Una última pregunta, Teresa, y además te lo pregunto porque también tengo interés personal en ello. En caso de que Víctor de Aldama llegue a un acuerdo, a ese acuerdo que comentabas, ¿todo ese contenido de su teléfono que estaba encriptado quedaría comprometido, o la investigación con respecto de la UCO con respecto a su teléfono continuaría hasta las últimas consecuencias? Bueno, pues yo estoy convencida de que en el caso de que llegase a un pacto, nunca sabremos realmente qué había en el teléfono de Víctor de Aldama. Madre mía, me acabo de quedar helado, pero bueno. En fin. Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective, lectura obligada cada día, y la verdad es un placer, como siempre, tenerte en el programa, porque siempre los picas claro y los picas perfectamente. Muchas gracias, Teresa, un abrazo. Gracias, Rubén. Dicho esto, no quiero perder la ocasión, y lo vuelvo a decir, de recomendar las lecturas de Independiente, porque ahí, en ese periódico, puedes encontrar cosas como esta información, que también tienen relación con esto que nos contaba Teresa. Y se ve en esta imagen: la UCO considera que un mensaje de Aldama puede dar veracidad a las entregas de dinero en Ferraz. Se refería esta información, firmada por Miguel Triviño y Irene Dorta, a... Básicamente, lo leo. La Guardia Civil cree que uno de los mensajes interceptados en el móvil del empresario Víctor de Aldama, te lo digo porque estos son como pequeños aperitivos de lo que vamos a ver próximamente plasmado en informes de la UCO, que además te lo enseñaremos aquí, que es sobre el teléfono móvil de Víctor de Aldama. Ojo ahí. Ese mensaje puede dar veracidad, esto es un aperitivo, como te decía, a las declaraciones que su socia, Carmen Pano, hizo en noviembre de 2024, cuando aseguró en distintos medios haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Unas palabras que reafirmó ella ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuando fue detenida el 16 de diciembre en el marco de la investigación de la trama de los hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional. Esto, por mucho que el gobierno nos llame pseudomedios, nos diga que desinformamos, es una información que viene en uno de los documentos que maneja la Guardia Civil, a los que han tenido acceso mis compañeros, a los que, por supuesto, no quiero perder la ocasión para darles la enhorabuena. Has visto que son diferentes aristas, diferentes cuestiones las que hay aquí, y veía una información que ves aquí en esta imagen
que yo creo que mm, hay que leer con atención. Es del diario La Razón, de la periodista Gemma Huesca, que sabrás también que es amiga del programa, las pruebas que unen Moncloa con los 3 grandes casos de corrupción, que son el de Begoña Gómez, el de David Sánchez y el caso Coldo, que también está ligado con el de los hidrocarburos. Y como son como te decía, vamos con nuestra linterna, a lo mejor vamos como con el casco de minero, intentando iluminar allá donde miramos, intentando que veas un poco mejor lo que hay o lo que afecta o los carros que salpican a nuestros gobernantes y a los empresarios y personas aledañas. Y en este intento, y al ver que este titular y esta información era tan completa, por lo que decidí es llamar a Gemma Huesca. Entonces nos lo va a explicar ahora mismo, pues como siempre hace ella, de forma fantástica. Vamos a hablar con ella. Tenemos con nosotros a Gemma Huesca, redactora, periodista de investigaciones de tribunales de La Razón. La Razón. Ahora la leéis ahí, la tenéis que leer todos los días porque siempre cuenta cosas interesantes. ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Hola Rubén, encantada. Vamos a ver, te había llamado porque el otro día leí una información tuya que me encantó, que era las 3 patas, básicamente, si no recuerdo muy mal el titular, las 3 patas de 3 casos de corrupción que apuntan a Moncloa. Entonces, he dicho, seguramente que a nuestros espectadores, a nuestros oyentes, les va a gustar que nos desmenuce Gemma Huesca esta información, cuáles son las 3 patas, cómo amenazan a Pedro Sánchez y al Palacio Presidencial cada una de ellas. Cuéntanos, Gemma. Es que la verdad es que efectivamente son 3 patas que iban como, digamos, acechando a Pedro Sánchez, pero cada una a su ritmo. Lo que pasa es que, pues cuando nosotros publicamos esto hace 2 días, parece que iba, de repente ese martes se juntó todo. Por un lado, en el caso de Begoña Gómez, el juez imputó a una mujer que es asesora de Moncloa, con lo cual afecta directamente al presidente del gobierno. Por otro lado, el Tribunal Supremo decidió investigar los mensajes que tengan Aldama, Coldo y demás sobre Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, otra segunda arista que salpica al gobierno, y la tercera de ellas es relativamente temprana, de hace unos días, y es en el caso del hermano. El caso del hermano hasta hace muy poquito se centraba en la creación del puesto de trabajo, pero también por la incautación de los correos han descubierto que puede haber un señor que era asesor de Moncloa y que está también implicado en el asunto. Entonces, al final, son 3 procedimientos que ya de per se afectaban a Pedro Sánchez, pero es que ahora afectan a Moncloa. A ver qué pasa ahí. A ver qué pasa. Una de las cosas que seguramente, intento siempre ponerme en la cabeza de quien ve todo esta especie de torbellino de información y una de las noticias que formaban parte de ese viento, de Poniente o de Levante o de lo que sea, era la dimisión del hermano de Pedro Sánchez, de su puesto en Badajoz. ¿Eso a priori, a simple vista, afectaría a la investigación? ¿O afectaría al proceso que está en marcha? Yo creo que no, porque aquí lo que se investiga es la creación de la plaza. Entonces, él esté o no esté en activo, las diligencias penales siguen. Aquí hay un antes y un después en el procedimiento, porque se habló mucho de, digamos, aparte, alguna irregularidad con Hacienda, que la juez de momento lo ha descartado porque la UCO no ve indicios ahí. Sin embargo, el tema de la creación de la plaza no lo tiene nada claro y está pidiendo muchísimo material porque podría pasar 2 cosas. Cuando él declaró, después de toda esa marabunta de declaraciones, ella podría decir, oye, yo no veo aquí causa archivo, o decir, no, lo veo claro. Pues ella lo ha visto claro. Y se lo ha dicho, le ha dicho, oye, todo parece indicar que esta plaza se crea para ti. No puede ser que no haya nadie en la Diputación que asuma la responsabilidad de la creación de la plaza. Hay unas incongruencias entre unos empleados y otros, y luego pues él mismo tampoco supo ni tan siquiera ubicar dónde estaba la oficina de la que él es jefe. Claro, de hecho, dentro del proceso también forma parte el que era el presidente de la Diputación de Badajoz, Sí. si no me equivoco. Está investigado también, ¿verdad? Sí, es que aquí, claro, mucho se habla de si Pedro Sánchez era o no era presidente del gobierno. No lo era, pero era una persona con muchísima relevancia en el partido y a escasos días de, si no me equivoco, de volver a ser elegido secretario general. Este señor es el representante o el líder del PSOE en Extremadura. Oye, a lo mejor ha sido fortuito, pero el hecho de que nadie en la Diputación se atribuya la creación de la plaza, el hecho de que aparezcan unos correos de este señor que le llame hermanito y sea un asesor de Moncloa, el hecho de que hayan desaparecido correos, porque han desaparecido correos que ahora la UCO los va a buscar, son cosas muy raras para una creación de la plaza que no tendría que tener mayor dificultad.
Claro. Otra de las cuestiones que desde luego a mí me llama la atención porque a priori cuando empezasteis a publicar informaciones al respecto no parecía el nombre que sonaba con más potencia, pero sin embargo me refiero a Ángel Víctor Torres, ha ido ganando relevancia durante las últimas semanas. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuáles son los frentes que afectan al ministro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas crees que tiene? No sé cuál es tu opinión después de leer tantos documentos al respecto. Es que yo entiendo que la gente se confunda porque es una maraña como de procedimientos, Claro. una causa en el Supremo, la otra en la Nacional, pero al final todo gira en torno a dos grandes causas, que es el caso Koldo y la trama de los hidrocarburos. Incluso en esas causas están entrelazadas, porque está Aldama, está Koldo, está todo muy mezclado. Pero precisamente Ángel Víctor Torres es uno de los nombres que en relación con los contratos de las mascarillas ya sonaba raro desde el principio, pero es que ahora con las confesiones de Aldama ya el tema trasciende las mascarillas y se va a una presunta financiación irregular o presuntos pagos en B. Y si a eso encima le añades los supuestos pisos de señoritas que el Tribunal Supremo le acaba de pedir a Aldama que acredite cómo los pagó o que explique si era verdad o no, pues la realidad es que en este momento el ministro está bastante tocado. Lo mismo te diría, aunque no esté tan en la palestra, Baleares con Armengol. Pasa lo mismo con esos contratos. Claro. Y eso está un poco, a lo mejor no es tan mediático por el tema de que no salpica tanto al Lama, pero las irregularidades se están investigando igual. Y luego ya el tercero en discordia es Santos Cerdán, el número 3 o 2, en función de cómo se quiera mirar, del PSOE. Claro, todos los Armengol y compañía han pasado por las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o del Senado. A lo mejor se descubre que no han dicho la verdad. En algunos casos eso ya está más o menos acreditado y eso tiene consecuencias. Claro, mira, Rubén, yo creo que aquí hay dos cosas que hay que diferenciar y el problema es que se nos están mezclando. Una es la política y la otra es la penal. Que esto no tenga repercusión penal porque eran contratos de emergencia, porque ellos no sabían que las mascarillas estaban defectuosas, en fin, por miles de cosas que puede acabar en archivo, eso no quiere decir que no hayan mentido, que no se desligaran de Koldo y luego hay mensajes que evidencian que tanto Armengol como Torres han hablado directamente con Koldo y han participado en los procesos de licitación que presuntamente ellos en su condición de presidentes autonómicos no tenían esa potestad. Ahí están los mensajes y luego a mí me parece que se nos ha olvidado ya la pandemia, se nos ha olvidado la gente que murió. No sé, hacer negocio de ese calibre en un momento tan grave y que ningún político salga a explicar qué falló, qué no falló, en qué se equivocaron, por qué no devolvieron las mascarillas defectuosas, por qué Armengol recomienda a la empresa de la trama a unas sabiendas de que eran fake. Todo eso se diluiría en caso de que se archive. No, hombre, no. Una cosa es lo penal y otra cosa es lo político, lo moral. Sí, al final un poco lo que afecta, digamos, está el bolsillo, las togas y el corazón del ciudadano también, que estaba encerrado en su casa. Hay una cosa, a mí desde luego me sorprende, es el propio Illa, cuando pasó, no recuerdo si era en el Congreso o en el Senado, pero le preguntaron, ¿usted conocía a Koldo? Y dice, sí, un día estuvo aquí en mi despacho, en el ministerio, en mi antiguo despacho en el Ministerio de Sanidad. Y le dijeron, ¿pero lo había citado? Dice, no, se presentó por allí y bueno, pues como estaba allí, ya le recibí, ¿qué iba a hacer? Es que todo suena un poco raro, ¿no? Como que hay una concatenación aquí de mentiras y bueno, lo de ella me parece especialmente relevante, primero porque era el ministro de Sanidad y segundo porque ahora es el presidente de la Generalitat. No sé tú qué opinas. Es que precisamente del ministerio de ella se vendieron muchísimos lotes y además, tú lo has contado, en pandemia hablamos de millones y millones de euros a empresas que a lo mejor, pues oye, no se dedicaban al sector sanitario, insisto, las mascarillas no llegaron bien y lo peor de todo es que cuando un sindicato médico interpone una querella contra ella por delito de salud contra los trabajadores, ya no hablamos de un tema de estafa, no, hablamos ya de que trabajadores se expusieron a utilizar un material sanitario que no les protegía. Bueno, pues Sanidad estuvo como, te diría, muchos meses rondando al año para aportar los documentos requeridos ya bajo un nuevo titular, creo que era Carolina Darias. A mí me parece una falta de respeto tremenda, porque aunque luego se archive o aunque luego no prospere, es que estamos hablando de una investigación penal y el gobierno debería, por lo menos, no obstaculizarlo, por lo menos. Claro. Luego, por otra parte, antes de terminar, Gemma, te quería preguntar, porque en los últimos días hemos visto diferentes mensajes parecidos en los que uno de los protagonistas siempre es Víctor Aldama. Y claro,
Yo me había quedado en lo de el teléfono móvil de este señor estaba encriptado, él había pedido acceso para desencriptarlo, en uno de los teléfonos aparece Begoña Gómez, por otro lado hay informaciones que indican que a lo mejor puede querer llegar a un pacto con la Fiscalía Víctor Aldama, y de repente aparecen estos mensajes por aquí y por allá. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? ¿Qué está pasando aquí? Mira, yo creo que él, esto es opinativo, yo creo que en Víctor Valdama hay un antes y un después cuando le detienen en la trama del fuel y le meten en la cárcel. Él ahí cambia el chip y decide abrirse a colaborar. Y respecto a los móviles, él prestó su colaboración, pero la Guardia Civil ya lo tenía bastante adelantado y lo tenía bastante aclarado. La teoría de Aldama ahora es, me habéis negado, pues ahora yo os voy a demostrar que yo no soy ajeno. Y en cierto modo, en esa parte de la historia tiene razón, porque al final van saliendo ministerios a los que se les abrían las puertas gracias a Koldo. Hablamos del móvil de Aldama muchas veces, que tiene, que no tiene. Pues ojo con el móvil de Koldo ahora cuando se analice, porque es que él es el que le abre la puerta a la empresa de la trama del fuel en industria, en transición ecológica, que lo dirigía Teresa Rivera. Hablamos también, obviamente, del Ministerio de Transportes, foto con Pedro Sánchez. Es innegable que a esta persona mínimo la conocían en el gobierno. Que sea Bueno, delito o no, esos informes intuyo que estarán en el CAET ya. claro, ahora, y eso lo contamos nosotros en La Razón, lo que se ha hecho ha sido analizar todo el dispositivo, subir lo que se llama el volcado a una plataforma que han tenido acceso la Fiscalía y él, eso está en una pieza secreta y mientras tanto la Guardia Civil va haciendo el informe del contenido. ¿Qué hay en ese teléfono? Pues lo que haya se derivará a cada procedimiento. ¿Que afecta a una presunta financiación irregular del PSOE? A la trama del fuel. ¿Que afecta a Koldo al Supremo? ¿Que afecta a las mascarillas? A Koldo Nacional. Se irá distribuyendo en función de lo que sea, pero desde luego ahí va a salir. Insisto, no tiene por qué tener relevancia penal, pero es que hay que distinguir. Yo divido mucho entre lo que es penal y lo que es político, y a esta persona la conocían, es evidente. Yo lo que creo, Gemma, es que vas a tener una primavera en la que no te van a faltar cosas para escribir, desde luego. Nos aburrimos, ¿no? En fin, Gemma Huesca, periodista de La Razón, te leemos cada día, como siempre, cita obligada por las mañanas. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros por aquí. Un abrazo, Gemma. Gracias, Rubén. Otro fuerte. Y a ver, para terminar el programa en esta última parte, si te digo la verdad, yo no quiero ponerte de mal humor, pero yo estoy seguro que lo voy a conseguir una semana más. Ya lo siento, de verdad. Creo que no ha habido un viernes en las últimas semanas, en las últimas 33 semanas que llevamos haciendo el programa, que si le pones verano y Navidad son más, de hecho es casi un año ya. Es que el tiempo vuela realmente. Yo creo que llevamos 9 meses haciendo el programa. Y creo que no ha habido un día que te haya ido a la cama de buen humor. Pues te voy a decir una cosa, hoy tampoco. Porque te voy a hablar de alguien que estoy seguro que no te pone de buen humor, que es José Luis Rodríguez Zapatero. El otro día estuvo en un acto del Partido Socialista de Madrid apoyando al candidato Óscar López. Y Zapatero habló de la lealtad. Zapatero, sí. Qué importante es la lealtad. Hablando entre personas que sienten las mismas ideas, que saben que su destino no es para ellos mismos, sino para que cambien las cosas, para que mejoren las cosas de los demás. Óscar López tiene una trayectoria de lealtad a sus ideas, a sus convicciones, a la gente con la que ha trabajado, a las siglas que ama y al país que defiende. Qué importante es la lealtad, desde luego. Qué importante es, por ejemplo, cuando uno se va de una empresa, cuando tiene un divorcio, cuando, digamos, tiene un mal episodio con un familiar, saber que lo que ocurre a partir de ahí tiene que cierto deber de lealtad y de elegancia. Y que a lo mejor no puede ir poniendo a parir a su antiguo jefe o a su expareja. Qué importante es, en el caso de los expresidentes del gobierno, por ejemplo, y exministros, saber que han ejercido un cargo y que, por lo tanto, que activen determinadas puertas giratorias, y esto lo hemos visto en el caso de diferentes ministros recolocados, por ejemplo, en consejos de administración del IBEX 35. Qué importante es en esos casos, o sería en esos casos, saber que han ejercido un cargo y han tenido acceso a determinada información muy relevante. Qué importante es en el caso de los expresidentes
tener constancia de cómo exmandatarios han sido imagen de un país y decisión de sus votantes. Y que a lo mejor determinadas actividades deberían por lo menos restringírselas ellos mismos. Qué importante sería, por ejemplo, que supiéramos cuál es exactamente la labor que hace José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, por ejemplo, en procesos electorales como el del pasado verano. Qué importante sería, por ejemplo, saber lo que te comentamos el otro día, el por qué de repente es un representante de tanta relevancia en China. Qué importante sería saber la labor de determinados excargos públicos de los partidos que han gobernado este país cuando acuden a otros países, por ejemplo, a hacer negocios o a servir de lanzadera para que se hagan. Pasó hasta con el anterior jefe de Estado. Hay cierto cortesanismo que tampoco entiendo en ese sentido. Estar en contra de unos por su labor no implica tampoco estar a favor de o tragar con ruedas de molino de los otros. Pero bueno, esto es una opinión personal. Qué importante, por ejemplo, sería que Zapatero explicara todos esos nexos. El programa que más ha visto, de lo que no te han contado, es uno que tienes en la hemeroteca, que es sobre las hijas de Zapatero y sobre su actividad empresarial. Y te voy a enseñar una cosa que a lo mejor no has visto. Es un documento oficial del registro mercantil que me han enviado, en el que se ve que en el año 2022 esta empresa suya que se llama What the Fuck, es una especie de consultora, de agencia de publicidad, bueno. En 2022 ingresaron 301.191,70 euros. En el año 2023 había aumentado hasta los 401.093 euros. Les va muy bien a las hijas de Zapatero. Aquí puedes ver en la siguiente imagen, dentro también forma parte de la memoria de cuentas de la empresa, que tuvieron unas ganancias de 105.288 euros. Esto es lo que es limpio, después de impuestos, en el año 2023. Y que de ahí, de esa cantidad, el 74.000 euros se los repartieron en dividendos. La empresa está conformada por 3 trabajadores y las socias son las 2 hijas del presidente del gobierno, atayuditas, mayores de edad, por supuesto, si no, no hablaríamos de ellas. Si no, no podrían dirigir este negocio, evidentemente. Y llama la atención porque han tenido un cliente aquí que se llama El Server y que es venezolano. Es decir, han extendido su negocio hacia Venezuela. El Server es algo un poco extraño. Estoy intentando investigar y si te digo la verdad no he sacado muchas cosas en claro. Tiene una página con no muchos seguidores de Twitter que tiene aproximadamente 300 seguidores. Tiene un TikTok, creo que tenía 6.000 aproximadamente. No es una cosa completamente... no es una cosa masiva, como puedes ver. Nosotros tenemos muchos más aquí en V1, ya más de 300.000, por cierto. Pero llama la atención, desde luego, que siempre la cabra tira al monte. Y que casualmente, dentro del negocio de las hijas, haya una vinculación, ahora el Server, reitero, que tiene que ver con un país en el que está muy presente el padre también, que es Venezuela. Aquí te quiero volver a poner, te lo he puesto ya en otro programa, la otra lista de clientes que también tiene en algunos casos cierta vinculación con el padre. Huawei, China, El Plural, el de Angélica Rubio, el periódico de Angélica Rubio, que publicó lo de los DNIs del juez Peinado, Público, que es el famoso periódico que fundó Jaume Roures, en ese intento de José Luis Rodríguez Zapatero de crear un grupo de medios de comunicación de izquierda o diferentes medios de comunicación que sirvieran como plataforma alternativa a Prisa. En un momento en el que los negocios sufren en toda España, el de las hijas de Zapatero ha incrementado su facturación en 100.000 euros anuales, hasta los 400.000. Y en sus clientes hay varios que están relacionados con la actividad política o la posterior actividad del padre. Que no quiere decir que sea en causa-consecuencia, pero sí que quiere decir que los mismos estuvieron o están en los mismos lugares. A lo mejor aquí no te podemos dar una respuesta definitiva sobre lo que aquí ocurre. Es un negocio.
Y reitero, no tiene por qué haber ninguna irregularidad. Pero como aquí estamos para descubrir influencias, nexos, vínculos, y realmente dónde coinciden dentro de esa pecera todos los personajes, desde luego no quería terminar el programa de hoy sin contártelo, sin hablar del excelente resultado del negocio de las hijas de Zapatero. Hay a muchos socialistas en los que les va muy bien. Tienen todo el sistema mediático bajo control. Y dicen que está desequilibrado, que hay más medios de comunicación de derechas. Yo lo que creo es que, como hicieron en su día los Kirchner cuando emprendieron aquella batalla en Argentina contra todos los medios de la oposición y pusieron a toda la maquinaria estatal a trabajar contra ellos, yo lo que creo es que no admiten directamente las voces críticas. Te voy a decir una cosa, a nosotros no nos van a callar. Aquí, todos los viernes y todos los días en El Independiente, te seguiré contando todo lo que es incómodo para el poder, porque si hay una cosa que tenemos que ser los periodistas son las moscas cojoneras. Y aquí, hasta el último día, esté quien esté en el gobierno, reitero, esté quien esté en el gobierno, si hay que denunciar los casos de corrupción futuros de la derecha, de la izquierda, de lo de arriba, lo de abajo, aquí se va a denunciar. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Y en lo que no te han contado, estamos para eso, al igual que en Big One Media. El viernes que viene te veo otra vez por aquí. Muchas gracias y buenas noches.